Vamos a tener dos conversaciones esta mañana. La primera de 1 hora se encuentra ya aquí con nosotros en el estudio el licenciado Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda. ¿Cómo está usted, ministro? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Moisés, muy buenos días también a todos los salvadoreños que a esta hora de la mañana pues ya sintonizan tu espacio de entrevistas y con gusto vamos a hablar ahora de temas fiscales y hacendarios del Salvador, así que pues creo que vamos a tener una plática bastante interesante teniendo en cuenta el cierre del año, ¿no? Exactamente, el cierre del año, el inicio del 2022, planes, proyectos, presupuesto, perspectivas naturalmente de crecimiento para el presente año. Ese es el menú que tenemos para los primeros 60 minutos. En la segunda parte le invitamos a que se mantenga pendiente. Aproximadamente a las 7:30 de la mañana estará aquí en el estudio Javier Ramírez, él es representante del Centro de Operaciones de Cruz Roja Salvadoreña, y Carlos Fuentes, vocero de Comandos de Salvamento. Gracias una vez más por la sintonía en la mañana de este martes. Bien, creo, ministro, que la primera pregunta con la que tenemos que iniciar es que nos haga usted un balance del 2021 para terminar y cómo inicia este 2022. Sí, bueno, Moisés, en términos generales creo que nuestra población debe tener la plena confianza que el gabinete de gobierno del presidente Nayib Bukele sigue trabajando fuertemente en la recuperación económica. Hemos tenido un cierre de año bastante esperanzador. El último trimestre pues se confirmó que el tercer trimestre, perdón, de nuestra economía creció 11.7%, así lo confirmó el Banco Central de Reserva el día 23 de diciembre, a veces por la vacación, pues algunas noticias se van por ahí, pero el tercer trimestre del año 2021 nuestra economía creció un 11.7%. Al final del año nosotros seguimos esperando las cifras para llegar a ese 10.3% que habíamos pronosticado crecer durante el año 2021, y para el año 2022 pues el crecimiento económico esperado es de un 4% que ha sido ratificado tanto por el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la CEPAL. Además de eso, nosotros sí creemos que vamos a superar esa expectativa, Moisés. Si bien el año pasado nosotros teníamos una expectativa de crecimiento de 3.8%, que fue con la que trabajamos el presupuesto, al final pues estamos viendo que vamos a crecer por arriba de un 10%. Así que lo mismo esperamos para el año 2022. En materia de recaudación fiscal, los ingresos tributarios se recuperaron sustancialmente. Recaudamos cerca de 500 millones más de lo que habíamos nosotros mismos proyectado para el año 2021, es decir, casi un 10% más de los ingresos tributarios que habíamos proyectado. Además de eso, si lo comparamos con el año 2020, recuperamos más de 1.000 millones de los que habíamos perdido el año pasado por la pandemia de COVID-19. Entonces, este año, pues básicamente crecimos un 26% respecto de lo que habíamos recaudado el mismo año. A octubre nosotros ya habíamos recaudado el mismo valor que habíamos recaudado en el año 2020. Entonces, eso quiere decir que las estrategias implementadas por el presidente Nayib Bukele, como FIREMPRESA, también como la estabilización de precios, el Fondo de Estabilización de Precios, si tú recuerdas, nosotros salimos a fondear con 20 millones este fondo para que pudieran soportar las subidas en el gas propano, entonces, o el gas licuado de petróleo, como se le conocen en algunos lados, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategia, el incremento al salario mínimo para también aplacar el impacto que tenía la inflación a nivel mundial, ese incremento al salario mínimo que también fue subsidiado a través de Bandesal con un fideicomiso de 100 millones, también ayudó al crecimiento y a la recuperación de las empresas. Los subsidios que nosotros entregamos durante el año 2020 y también durante parte del año 2021 también ayudaron a que muchas de nuestras empresas se recuperaran en un cortísimo plazo y empezáramos también a crecer un poco más de lo que nosotros mismos habíamos previsto crecer. Así que, Moisés, creo que cerramos un año bastante bueno. Digamos, el nivel de ejecución a nivel presupuestario ronda el 90% de la ejecución. Con los últimos datos que tenemos todavía hace falta revisar provisiones y otro tipo de documentación que se presenta al final del año. Estamos cerrando las últimas cifras, ¿no? Y hay que hacer una revisión exhaustiva de toda esa documentación, pero más o menos el nivel de ejecución rondó el 90% con un buen importe de inversión pública. Hemos inaugurado algunas obras el año pasado, como el periférico Claudia Lars, por ejemplo, ¿no? Estamos por inaugurar algunas de nuestros recintos fronterizos, la aduana de La Matillo está por ser inaugurado. También vimos cómo se terminaron las obras del primer paquete del periférico Gerardo Barrios en San Miguel.
También hemos anunciado la construcción del estadio, la biblioteca se ha iniciado a construir, hay muchísimas obras que ya se están ejecutando y creemos pues, bueno, también el paso a desnivel de Comalapa, si alguien ha ido recientemente al aeropuerto ya está casi por terminarse, ¿no? Entonces hay varias obras que también estamos realizando a nivel vial y también en otra materia de infraestructura como educación, hospitales. Así que creo que a pesar de que es un año muy difícil para todas las economías a nivel mundial, El Salvador ha cerrado muy bien y tiene muy buenos pronósticos para el año 2022. Nos ubicamos entre las 5 economías que mejores perspectivas tienen para el próximo año, junto a Panamá, República Dominicana, Perú, y pues evidentemente estamos nosotros en ese grupo. Entonces estaríamos entre esas primeras 5 economías de toda Latinoamérica que más crecen para el próximo año. Así que creemos que si bien ha sido un año atípico, nos ha ido bien, Moisés. No como quisiéramos, evidentemente, quisiéramos estar muchísimo mejor, pero creo que hemos logrado un avance con respecto a los países de la región. 11,7 el crecimiento del tercer trimestre. Del tercer trimestre. Datos del cuarto trimestre tienen que esperarse de aquí a, ¿qué? ¿Marzo? Se anuncian en marzo normalmente, que es donde anunciamos más o menos también nuestra proyección del primer trimestre de la economía salvadoreña, así que esperamos ahí por marzo, en los últimos días quizá, ya tener los datos de cierre, ¿no? Esto porque hay que esperar algunas variables económicas que no terminen de cerrar. Sí, que no dependen directamente de los sectores gubernamentales, hay que recoger información de los sectores privados, ellos tienen que llenar algunos formularios y todo lo demás, ¿no? Entonces, esta parte todavía hay que esperar pues para realizar el cierre. Muy bien, solo déjeme aclarar algunos puntos y terminar de poner los puntos, valga la redundancia, sobre las I. Sí. El presupuesto de este año fue hecho en base a un crecimiento de ¿qué? ¿3.4? 4%. 4%. Pero se obtuvo ingresos por más de 500 millones de dólares, como usted nos dice. Sí. De hecho, digo 4% por decir algo, no, pero es 3.8 exactamente, 3.8% de crecimiento. El próximo año, ya este año, 2022, ¿sí? El presupuesto está contemplado con un crecimiento de 4%, que es lo que pronostica el Banco Central de Reserva. 4 puntos porcentuales. Sí. Y va una brecha, hay una brecha, sí. Hay una brecha necesaria de fondear. Correcto. ¿De cuánto es, ministro? La brecha nosotros la reducimos, esto es bastante interesante, Moisés, para nuestra población. Nosotros el año pasado teníamos una brecha de 1.182 millones, nosotros la redujimos en alrededor de 800 millones. Esto representa una reducción de más del 60% de las necesidades de financiamiento que nosotros tuvimos para el año 2021 respecto de las necesidades de financiamiento del año 2022. Vamos a solicitar, o hemos solicitado, que ya se aprobó una brecha por 498 millones, es decir, 800 millones menos de lo que nosotros habíamos solicitado el año 2021. Ok, ¿cómo se va a fondear, ministro? Esto se va a fondear de acuerdo, nosotros tenemos la facultad, de acuerdo a la Constitución de la República, hacer una emisión nacional en el mercado interno, hacer una emisión internacional, contratar con organismos multilaterales o ir a buscar también un crédito directo con algún banco institucional, como le conocemos en materia de finanzas públicas, Deutsche Bank o cualquier otro, JP Morgan, cualquier banco fuerte o banco de inversión mucho más grande del exterior y se pueden obtener créditos directos. Bajo estas 4 modalidades nosotros podemos fondear, Moisés, pero mi prioridad o la prioridad nuestra en la gestión del Ministerio de Hacienda es fondear a través de organismos multilaterales, como lo hemos hecho este año. Evidentemente tuvimos que hacer algunas emisiones internas durante este año para fondear el presupuesto, que van a ser sustituidas en este año y en el próximo para hacer un manejo adecuado de la deuda. ¿Por qué digo esto? Porque los mercados internacionales se complicaron con la llegada de COVID-19, no solo para El Salvador, como lo tratan de hacer ver algunas voces adversas al gobierno, porque esta no es una situación únicamente de El Salvador, es una situación a nivel mundial. Entonces, al estar los mercados internacionales bastante convulsos, nosotros como Ministerio de Hacienda lo que buscamos fue contratar con organismos multilaterales, entiéndase, Banco Mundial. Ustedes vieron, Moisés, cómo se aprobaron 500 millones para inversión en primera infancia. BID, ustedes vieron cómo se aprobaron varias operaciones durante el año pasado, pues que ayudaron a apuntalar el presupuesto general de la nación y también obras de infraestructura de proyectos específicos como tal.
Entonces, el BESIE, que es un brazo importante para nosotros, y dentro de poco pues vamos a realizar también un anuncio en materia de otro organismo multilateral para El Salvador. Así que creemos que con estos organismos multilaterales podemos lograr el financiamiento necesario. Es una brecha bastante pequeña. Este año pues las necesidades de vencimiento, entre vencimientos y brecha presupuestaria fueron alrededor de 3.100 millones. Para este año, entre vencimientos y brecha presupuestaria, pues no tenemos, tenemos menos de la mitad de eso. Entonces va a ser sumamente fácil, digamos, o va a ser mucho más fácil respecto de este año de 2021 encontrar financiamiento. Ahora, ¿estos vencimientos están contemplados dentro del presupuesto? Sí, claro. O sea, con todo, la brecha que se tiene son 400 millones. 498. Evidentemente los vencimientos no se cuentan porque esos ya son salidas de caja como tal. Entonces, por ejemplo, te decía que este año 2021 la brecha era de alrededor de 1.100 millones, pues, pero habían vencimientos de alrededor de 2.000. Entonces eso hacía una necesidad o un gap de 3.100. Para este año se ha reducido a mucho más de la mitad el gap total. Así que no vamos a tener ningún problema, Moisés, en cuanto ¿Qué le responde usted a quienes opinan que el riesgo de los bonos salvadoreños está altísimo y se tendrían que pagar tasas por encima de mercado, casi superando el doble? Porque habría que ser muy bobo para salir al mercado internacional. Si ellos lo hicieran digamos, si ellos lo hicieran, pues es como ellos lo manejaban. Pero yo desde el año pasado no salgo al mercado internacional y no porque no pueda salir. Podía salir a una tasa menor de la que ellos reflejan. Pero ¿qué es lo que pasa en estas situaciones? Un buen planificador fiscal lo que va a decidir es ir por los organismos multilaterales. Luego, cuando vamos con los organismos multilaterales, dicen que demasiado nos prestan. He visto algunas voces incluso reclamándole al BESIE por qué le presta El Salvador. Le he visto algunos que le reclaman al Banco Mundial por qué nos dieron 500 millones para primera infancia. Hombre, ¿y en qué país viven ellos, Moisés? ¿Acaso no son salvadoreños? Nosotros estamos fondeando a tasas de 1.5%. La tasa de 1.5% que nos dio el Banco Mundial para las operaciones de mi primera infancia por 500 millones a 25 años plazo, con 5 años de gracia, ni siquiera supera, la tasa de interés ni siquiera supera la tasa de inflación del país. Entonces, ¿cómo oponerse? O sea, básicamente la ganancia, digamos, del banco es cero porque no supera la tasa de inflación. Entonces, ¿cómo oponerse a este tipo de financiamiento? Y hay otro problema en el que ellos ven el tema de deuda. Y yo siempre lo he ejemplificado, Moisés, creo que este ejemplo para los que le dan seguimiento o los salvadoreños que le dan seguimiento a tu entrevista se les va a hacer bastante común, porque yo siempre que vengo aquí lo menciono. O sea, miren, cuando alguien recibe una empresa quebrada tiene dos opciones, o dejarla que se quiebre más y que se vaya, se pierda por completo todo, o ir a buscar el financiamiento y hacer que las ventas de su empresa empiecen a crecer, ir a recuperar las cuentas por cobrar que no recuperaron los gerentes anteriores. Pero básicamente nosotros como administradores ahora del gobierno de El Salvador, el presidente Bukele tiene que decidir, o deja quebrar la empresa, o consigue financiamiento y empieza a hacer que el PIB nacional, que en este caso para una empresa serían las ventas, empiece a crecer. ¿Cómo hacemos eso? Invirtiendo en maquinaria en una empresa. En el caso de El Salvador es invertir en infraestructura, en estrategias de crecimiento económico y desarrollo social. Entonces, tenemos dos opciones, o dejar que el país siga como ellos lo tenían, o realizar las inversiones que el mismo Banco Mundial señala desde 1948 en primera infancia, en educación. El BID se ha cansado de señalar en diferentes estudios todas las inversiones que se deben de realizar en infraestructura con enfoque de resiliencia. Muchos organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional se ha cansado o hasta el hastío de señalar que necesitamos invertir en educación, en seguridad. Pero ¿cuándo se hicieron esas inversiones? Fue hasta que el presidente Nayib Bukele llegó a el gobierno de la República. Entonces, ¿cómo pretenden que no financiemos los planes control territorial? ¿Qué quieren? ¿Que no le demos insumos o implementos a nuestros policías y a nuestros cuerpos de seguridad para que puedan combatir el crimen? Si lo que tratamos es de reducir el crimen, entonces debemos invertirle. Y para eso se necesitan implementos. Y esos implementos se consiguen con recursos económicos. Y esos recursos económicos, lo único que uno debe de buscar es de que se
se capten a una buena tasa de interés y a buenas condiciones. En el caso del Banco Centroamericano de Integración Económica, ha fondeado la fase 2 y 3 del Plan Control Territorial, con la que hemos estado inaugurando cubos. El presidente Bukele inauguró 2 cubos solo en el periodo de vacaciones. Entonces, creemos que seguir invirtiendo va a hacer que nuestro tejido social se reconstruya, nuestro tejido productivo se reconstruya, que por fin empecemos a crecer como verdaderamente tenemos el potencial, pero evidentemente, Moisés, tenemos que conseguir recursos, no hay otra forma. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado tratando de hacer, conseguirlos en buenas condiciones para que nuestro PIB empiece realmente a crecer. Va a ir a los organismos multilaterales a buscar estos fondos necesarios. Claro. Ahora, ¿existe apertura de los organismos multilaterales para... Va a pedir, y esa es otra duda más, ¿va a pedir usted los 490, 500 millones de dólares o va a pedir más? No, mira, Moisés, la brecha está fijada en 498 millones, ¿sí? En el camino siempre hay créditos, siempre hay operaciones con los organismos multilaterales que son operaciones duras, digamos, proyectos de desarrollo. Por ejemplo, está el desarrollo de Sor City 2. Probablemente tenga una inversión de 100 millones con un organismo multilateral que vamos a anunciar muy pronto. Pero esos, digamos, son operaciones más específicas que dan, digamos, un resultado en inversión pública de manera directa. Entonces no son parte de la brecha como tal. Entonces yo no puedo pedir más allá de la brecha que se me ha fijado en el presupuesto. Si no, tengo que ir a buscar una nueva autorización en la Asamblea Legislativa. Pero la brecha presupuestaria no se va a solicitar más allá de los 498 millones que se han ya autorizado en la Asamblea. Le preguntaba esto porque se habla mucho de que LETES y CETES están en la frontera y que lo que se hizo en los últimos meses o últimos días fue un rollover de prestar a las instituciones para pagarles deuda y volverse a quedar con deuda por un tiempo similar más, por un periodo de más de año. Y que una buena opción podría ser trasladar esa deuda de corto plazo a largo plazo, pero ahí el dinero es mucho mayor, la cantidad. Sí, no es una buena opción. No. No es una buena opción, es la opción ideal, Moisés. O sea, siempre que tú tienes deuda de corto plazo y recibes a un país con un límite de endeudamiento muy cercano, nosotros recibimos 1.000 millones de deuda de corto plazo, más de 1.000 millones. Entonces, si tú revisas el nivel, tenemos 1.400 millones. Entonces, con una pandemia, también con los mercados internacionales difíciles, el incremento de deuda de corto plazo... Ha sido 400 millones, 400 millones, el nivel de LETES para emitir. No, los CETES es algo bien distinto, son los certificados del Tesoro. Las letras del Tesoro, que es el nivel de 25% que te permite el presupuesto hasta que nosotros llegamos, Moisés. Porque antes era 30%. Ellos se recetaban un 30% de emisión de deuda de corto plazo, de LETES. Nosotros lo reducimos. A partir del año 2020 se redujo a 25% y este año se mantuvo en el 25%, que fue de los cambios que fuimos a solicitar nosotros al presupuesto general de la Nación antes de la aprobación, que se redujera a 25% como lo teníamos para este mismo año. ¿Por qué? Porque nosotros sí creemos que hay que mandar mensajes de disciplina fiscal. ¿Y por qué te decía que no es una buena opción, sino que es la opción ideal? Porque siempre que tenés problemas de deuda de corto plazo, como lo recibimos nosotros, ¿qué es lo que tenés que hacer? Reestructurar tu deuda de corto plazo en largo plazo, para que la curva de repago se suavice. Si no, vas a tener muchos vencimientos muy continuos y tu flujo de efectivo va a estar muy golpeado. Entonces, que probablemente luego entres en algunos problemas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Hacer algunas emisiones en el mercado interno que luego se van a reestructurar, porque los mismos decretos 608 y el mismo 640 nos daban la oportunidad de hacer créditos puente. Los créditos puente son una modalidad para optar en el corto plazo por financiamiento que luego se sustituye por financiamiento de largo plazo. ¿Por qué la Asamblea decidió dejar la opción de que el Ministerio de Hacienda pudiera entrar a créditos puente? Porque sabían cuál era la situación del mercado internacional. Y ojo, Moisés, no fue la Asamblea, la nueva Asamblea la que entró el fue la anterior. Fue la anterior la que dejó la opción de los créditos puente. ¿Por qué? Porque ellos saben que en materia de finanzas públicas ir y tratar de conseguir 3.000 millones, 2.000 millones tampoco es algo que se realice tan fácil.
hay que negociar, hay que ir a hablar con los organismos multilaterales, hay que presentar programas de inversión, hay que presentar metas fiscales, hay que presentar matrices de cumplimiento, hay que llenar todos los requisitos de due diligence y también todos los de planificación. Entonces, de verdad, no es nada sencillo ir y tratar de negociar este tipo de operaciones para luego traerlas al país. Por eso es que siempre se deja abierta la puerta del endeudamiento de corto plazo. Me acaba de decir usted para ir a buscar 2.000, 3.000 millones. ¿Es lo que se iría a buscar? No, eso fue en la pandemia. Okay. Por eso estábamos hablando de la pandemia, no hay que tratar no todo pongamos... en contexto, ¿sí? Todo en contexto, porque si lo sacamos de contexto pareciera que voy a ir a buscar 3.000 millones. Estoy diciendo que no. No, por eso le preguntaba. La brecha es de 498. Cuando yo dije esto, dije, la asamblea anterior nos dejó la opción de buscar créditos puente. ¿Por qué? Porque conseguir 2.000 o 3.000 millones no es nada sencillo. 3.000 millones fueron los que nos autorizaron a nosotros en la pandemia, Moisés. Eso fue el año pasado, no estamos hablando para nada de este año, presupuesto. En absoluto. Señor, dice Luis, y era la consecuente pregunta y la siguiente en la línea de temas. Moisés, buenos días. Por favor, pregúntele al señor ministro cuál es su estrategia para pagar el Eurobono 2023 que vence en enero del 2023. Prácticamente tiene que abordarse su pago o rollover este año. Gracias. Sí, básicamente nosotros tendríamos que hacer una emisión porque el vencimiento es en enero. Así que... ¿Son qué? ¿800? 800 millones para el próximo año, que es un bono de Arena que emitió el gobierno del partido Arena. Nosotros nos toca arreglar el país, como le he dicho siempre, Moisés. No quisiera que me hubieran dejado un país con un 70% de nivel de deuda respecto a PIB, una economía totalmente deprimida, con un tejido productivo casi inexistente, con una institucionalidad que no funciona, con altos niveles de evasión y elusión fiscal que rondan los 2.000 millones anuales. Nosotros no hubiéramos querido esto, pero pues los 30 años que gobernaron oficialmente estos partidos, pues evidentemente nos dejaron un país en quiebra. Entonces yo tengo que ir a buscar básicamente el financiamiento para este vencimiento. Y nosotros tenemos conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, también los organismos multilaterales están en plena disposición. Hemos tenido ofertas institucionales también de varios bancos de inversión. No puedo revelar sus nombres porque estamos en conversaciones, pero sí hemos tenido ofertas para financiar. Entonces es mentira, Moisés. Bueno, y además tenemos Bitcoin Bonds ahora en adelante que empezamos con esta estrategia, con una primera emisión de 1.000 millones o $1 billón, pero que pues se puede usar también para este tipo de operaciones. Así que, y no estaríamos, digamos, entrando en conflicto con el mercado tradicional, porque es un vencimiento que hay que pagar. Entonces nosotros lo podemos pagar sencillamente sin emitir otro nuevo bono en el mercado tradicional y podríamos ir a buscar un bono nominado en dólares y que reciba pagos en Bitcoin como tal. Así que creemos que tenemos suficientes ofertas para financiar. Hay buenos organismos multilaterales que se han acercado con la oferta de financiar ese bono, los estamos nosotros sopesando para ver cuál es la mejor opción. Vamos a ver cómo sale la primera emisión de Bitcoin Bonds también, para luego pues trazar toda la estrategia. Nosotros no vamos a abandonar tampoco el mercado tradicional. De hecho, El Salvador está compitiendo ahora por ser un mercado regional de deuda, así que no estaríamos abandonando el mercado tradicional de emisión de bonos. Podríamos ir a Nueva York, podríamos hacer un Bitcoin Bond, podríamos también contratar un organismo multilateral, podríamos contratar un banco privado de inversión. Así que tenemos varias ofertas y estamos evaluando. Muy bien. ¿Hay negociaciones todavía con el Fondo Monetario Internacional, claro, ministro? Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional solo se han parado en la mente de los analistas adversos al gobierno. Nunca el Fondo Monetario Internacional ha dicho que ha dejado de conversar con El Salvador sobre las negociaciones de un acuerdo IFF. Nosotros continuamos con estas conversaciones, hemos avanzado. Toda la evaluación que se realizó en el artículo 4 ayuda a que lleguemos a un acuerdo específico IFF como tal. El Salvador continúa en la mesa de negociación y el equipo del Fondo Monetario Internacional continúa en la mesa de negociación. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se especuló en los últimos días? Le preguntan al señor Jerry Rice si ellos estaban negociando en ese preciso momento, en ese día, en esos días, en esa semana, si el Fondo Monetario estaba negociando con El Salvador.
el acuerdo IFF, y le dice, no, en este momento estamos evaluando el artículo 4. ¿Qué puede derivar? Dice, puede derivar en la consecución de un acuerdo. ¿Por qué? Porque el acuerdo ya son medidas más específicas. La evaluación del artículo 4 es una evaluación macro, que si bien es cierto, no te genera acuerdos como tal, te indica cuáles son los ajustes necesarios a realizar en materia de política fiscal y económica. Entonces, al tener una evaluación macro, acordar las medidas es mucho más simple. Y yo siempre he dicho, Moisés, que las medidas fiscales fueron, digamos, de las cosas que no se nos hizo fácil, pues, pero fueron de las primeras cosas en las que nosotros estábamos de acuerdo. Habían algunos temas de gobernanza, algunas redacciones que se estaban revisando y, como dije en algún momento, yo no quiero pensar, no quiero pensar mal, no quiero pensar que el Fondo Monetario Internacional se puede convertir en otro tipo de herramienta que no sea un organismo multilateral que vela por la situación monetaria y fiscal de los países. Entonces, en ese sentido, yo sí siempre he tratado de tener una apertura con el equipo del fondo, pero que nos enfoquemos sobre todo en nuestras negociaciones fiscales y económicas. Así que esperamos que en los próximos días retomar estas conversaciones. Hay un periodo de vacaciones que evidentemente los miembros del Fondo Monetario Internacional también tienen, así que esperamos en los próximos días retomar las conversaciones y poder, pues cuando tengamos un acuerdo, poder realizar el anuncio. Usted me dice, vamos a anunciar dentro de poco un acuerdo con un organismo multilateral que no puedo mencionar porque estamos todavía en pláticas, que nos va a dar los fondos necesarios para Surf City 2. ¿Es así? No he dicho eso. ¿No? No. No. Yo dije, hay una operación de Surf City 2 que vamos a anunciar. Lo del organismo multilateral nuevo es aparte. Es algo distinto. Okay. Es una operación con uno de nuestros socios históricos y lo vamos a anunciar. Sí. ¿Históricos? Sí, históricos. Es que estoy dándole vuelta a la palabra históricos para terminar de tratar. Sí, es uno de nuestros socios tradicionales, así que vamos a anunciar dentro de poco esta operación. También hay muchísimas operaciones que se vienen. Nuestro país no se detiene, Moisés. O sea, el crecimiento de nuestra economía no puede verse solo con las obras de infraestructura que terminamos el año pasado y creer que con lo que hicimos el año pasado ya estuvo. Y este año, ¿vamos a crecer o no? Pero se me está yendo. Entonces, va a haber un acuerdo con un organismo multilateral. Acuerdo hay muchísimos. Esta es una operación específica para continuar con las obras de Surf City 2. Para el desarrollo de Surf City 2 lo vamos a anunciar en conjunto con la ministra de Turismo en su momento. Estamos avanzando en la operación como tal y esto está en el marco de todas las otras inversiones que nosotros vamos a hacer. Hace falta que nosotros empecemos a realizar la inversión de Bitcoin City, por ejemplo, ¿no? Cuando hagamos la emisión. Entonces, hay muchísimas obras de infraestructura, Moisés, que nosotros este año las vamos a iniciar. Espérame, Surf City 2, estamos hablando de... ¿En el oriente? En el oriente, sí. En el oriente del país. Es la segunda parte de Surf City, porque ya, digamos, pusimos los fundamentos para Surf City en el área de la libertad. Ahora también hay que continuar con el desarrollo en el oriente del país. En el oriente del país, que ha sido una zona históricamente olvidada, y sobre todo la zona costera de El Espino, Punta Mangos, Las Flores, toda esa área que tiene un potencial enorme. Ha sido una área que históricamente nunca se le invirtió nada. Bueno, para que tengas una idea, Punta Mangos le pertenece a Jucuarán, pero desde el casco urbano tú no puedes accesar a Punta Mangos. Tienes que ir a dar la vuelta por Chirilagua para poder entrar a una playa que le pertenece a Jucuarán como municipio. Increíble. ¿Por qué? No hay una calle ahí. Entonces hay que hacer una calle que conecte el casco urbano, que conecte El Espino y que conecte Punta Mangos como tal, porque ahí no hay una calle. Entonces, la calle tiene un tope, digamos, cuando llega después de unas playas, se me olvida el nombre, que están despuesito de Punta Mangos, hay 2, 3 playitas pequeñas, y ahí termina la calle. Y luego lo que hay es una montaña nada más. Esto es antes del Cuco, ¿verdad? Sí, esto es antes del Cuco, digamos, tenés la entrada del Espino por Usulután y tenés la entrada del Cuco por San Miguel. Entonces, tenés que ir a dar la vuelta para entrar a la playa que le pertenece al municipio de Jucuarán, hasta el otro municipio, hasta San Miguel, básicamente. Increíble. Entonces, ese es el nivel de descuido que nosotros hemos encontrado a nivel de infraestructura, activos estratégicos como son nuestras olas.
Entonces, ese es el nivel de país que nosotros recibimos. ¿Se puede conocer el monto de esta inversión para Surf City 2? No, lo vamos a anunciar porque todavía tiene que aprobarlo el organismo multilateral. Tenía que preguntárselo, tengo que ver qué le puedo sacar en este momento. Sí, no, está bien, pero lo vamos Ministro, una pregunta, tengo que ir a la primera pausa y tenemos que hablar de Bitcoin, estos fondos Bitcoin por $1.000 millones. Sí. Tenemos que hablar también de un mercado de deuda que anunció el presidente de la República y tenemos que hablar también de 22 leyes que van a ser enviadas. 20 leyes que van a ser enviadas. Solo para dar pie a todo ello, una pregunta más de nuestros amigos televidentes. Sí. Marla Boone nos dice, ¿de dónde sale el dinero que usa el presidente para comprar bitcoins? ¿Cuánto va gastado en todo el proyecto, incluyendo el bono de $30, empleados locales, APP, etcétera? Y cuando el presidente compra, ¿lo hace a su placer o hay algún proceso? No es que cuando el presidente compra lo hace a su placer. Hay, digamos... ¿Hay procedimientos? Sí, claro que hay procedimientos, Moisés. O sea, nosotros, evidentemente, los mercados de valores también tienen una dinámica que es muy singular. Entonces, cuando el presidente o cuando el equipo de gobierno encuentra un dip, que es básicamente un punto bajo en el precio, entonces ahí básicamente es donde se compran Bitcoin. Luego se empiezan a apreciar. Cuando el presidente dice, voy a comprar hemos comprado tantas monedas, vamos a aprovechar el dip. El dip, entonces el dip es una baja en los precios, ¿no? Se le conoce como chapuzón. Hay que acostumbrarnos a todos estos términos. Porque lo que pasa es que nuestro país se volvió, digamos, bastante monótono en el manejo de sus estrategias económicas. Digamos, no teníamos política monetaria para estar revisando nuestro flujo del tipo de cambio y este tipo de cosas, que sí lo hacen en otros países, ¿no? Y con eso especulan algunos de los empresarios incluso, ¿no? Entonces nosotros teníamos una estrategia económica bastante monótona. Con la llegada de criptomonedas a El Salvador, evidentemente hemos diversificado toda la gama de proyectos de inversión y de crecimiento económico que nosotros teníamos. Hay muchos más operaciones en materia privada que están llegando a El Salvador. Por ejemplo, hay operaciones off the counter que están solicitando ser autorizadas, algunas exchange. Acá no teníamos exchange porque al no tener tipo de cambio no tenemos casas de cambio. Entonces hay algunas exchange que se están ya situando en el país para poder cambiar moneda fiat a criptomonedas desde El Salvador. Entonces operaciones de cajero, hay muchísimas operaciones que se están asentando en El Salvador como tal. Entonces hay procedimientos para la compra, no se realizan, digamos, de manera antojadiza. Lo otro es ¿de dónde salen los fondos? Evidentemente todos conocemos que hay un fideicomiso que se llama FideBitcoin, que se fondió con $150 millones. Esos $150 millones básicamente el presidente y todo el equipo de gobierno, dentro de nuestras políticas, hemos decidido mantener cierta parte en Bitcoin y cierta parte en dólares. ¿Para qué? Para ganar un poco con las apreciaciones de valor. ¿Por qué? Porque Bitcoin, al ser una moneda finita, tiende a apreciarse respecto de las monedas fiat, que no tienen límite de emisión. Entonces, cuando nosotros compramos en un dip y luego sube de precio, ahí es donde existen las ganancias y se pueden financiar ahora, como el hospital de Chivo Pets, ¿no? Que es el primer hospital veterinario a nivel nacional, o el primer hospital veterinario nacional como tal. Entonces, dentro de poco se va a terminar porque se avanzan muy rápido las obras y así pues también poder obtener un poquito más de ganancias en lo que resta de las operaciones. ¿Cuántas monedas se tienen, Don? Por el momento. ¿Hola? ¿Cuántas monedas se tienen en Bitcoin? Son alrededor de 1.000 las que ha anunciado el presidente. Que ya tiene el país compradas. Sí, que ya tiene el país compradas. Entonces compramos inicialmente 450, si tú lo recuerdas, luego compramos 150 más, ¿no? Y luego el presidente anunció en los meses de noviembre la compra de 21 monedas más, 100 monedas en noviembre, perdón,
150 el 3 de diciembre, 21 monedas el 21 de diciembre. Entonces tenemos alrededor de 1000 monedas que se han comprado. 1000 monedas. Sí. Si lo ponemos en un precio promedio de 45.000, 47.000, lo que pasa es que las primeras estamos hablando de 45 millones. Las primeras las compramos, Moisés, las primeras las compramos nosotros. Fueron precios más bajos, ¿verdad? Alrededor de 32.000, luego subieron de precio, entonces es un poco complicado poner un precio promedio, pero podrían ir 45 o 50 millones si tú lo quieres ver de esa forma, que están ahí, no es que se han gastado, solo se han convertido, ¿no? Y se están apreciando para generar ganancias en dólares, ¿no? Al generar la ganancia nosotros lo transferimos a dólares y de ahí se sacan. Para la inversión como el hospital. Correcto, para Muy poder bien. pagar. Vamos a la primera pausa, regresamos, tenemos más preguntas de los amigos televidentes y los temas que le mencionaba que íbamos a abordar con el ministro de Hacienda. Ya regresamos. El licenciado Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, nos visita en esta primera parte de Frente a Frente. Hemos abordado varios temas, hay muchos más que tocar con el ministro esta mañana y solo por respeto a los amigos televidentes que nos sintonizan desde temprano, hace 14 minutos Eduardo Mengíbar nos escribía: buenos días, se habla que no se incrementará el IVA, ¿se mantiene esa idea? Tal cual. No, mientras yo esté al frente del Ministerio de Hacienda y el presidente Bukele esté al frente del gabinete, pues básicamente... La idea no aumentar el IVA. No. Una de las formas de los gobiernos anteriores fue meter mano a las AFP para aumentar sus entradas, nos dice Eduardo Mengíbar. ¿Se puede afirmar que el gobierno no hará lo mismo? Claro que no. Nosotros somos respetuosos de los ahorros de los salvadoreños. Creemos que es necesario una reforma de pensiones. El presidente y el equipo económico estamos terminando esta reforma. Una vez la tengamos, la vamos a presentar a la Asamblea Legislativa para discusión. Tenemos ya un anteproyecto bastante avanzado a nivel de gabinete de gobierno, pero será hasta que el presidente nos dé la iniciativa de ley respectiva que se presentará. Estamos en las últimas discusiones. El presidente había dicho inicialmente que le íbamos a presentar el año pasado a finales, pero luego dijo queremos un par de semanas más y hemos seguido recolectando algunos insumos. El presidente, si tuviste, Moisés, tuvo una reunión con el sector sindical o con el sector de empleados, ¿no? Entonces, donde se escucharon algunos insumos, también hemos tenido reuniones con distintos organismos, hemos tenido reuniones con las mismas AFP para escucharlos, hemos tenido reuniones de todo tipo, básicamente con algunos técnicos internacionales que nos han hecho algunos análisis para aportar a la discusión y también al anteproyecto. Así que una vez esté el anteproyecto terminado, pues lo vamos a presentar. Lo importante de la reforma de pensiones es que tiene como centro el cotizante. Ni el Estado ni las AFP como tal deben de ser los centros de una reforma de pensiones, sino que debe ser el cotizante quien debe de recibir una mejor pensión. ¿Por qué, Moisés? Nosotros o nuestro sistema ha condenado a algunos pensionados a ser, digamos, contribuyentes paria al sistema. ¿Por qué? Al no tener una pensión digna, no se pueden retirar. Entonces, ¿qué les ha tocado? Estar básicamente sin contribuir al sistema, sin contribuir, digo, porque ya contribuyeron anteriormente, pero están en un limbo. No pueden dejar de trabajar, pero tampoco le contribuyen al sistema. Entonces, al dejar de trabajar no pueden vivir con una pensión con la que actualmente tienen. Entonces, nosotros tenemos que remediar esa situación en el corto plazo, porque es una deuda histórica que ha tenido el pueblo salvadoreño y evidentemente no vamos a echar mano a esos fondos. Eso quería preguntarle porque ha habido algunas pláticas en los últimos días para que no se olvide y que no quede en el olvido o muerto un proyecto de reforma de pensiones. No está muerto ni olvidado, se está trabajando en él y en algún momento se va a llevar. En absoluto, no está muerto ni olvidado para nada. El presidente Bukele, si hay algo de lo que tiene, es que nunca olvida sus promesas. Y si tú lo ves, a veces la oposición nuestra se pone a criticar cuando el presidente cumple una de sus promesas de campaña y dice, ¿y para qué está cumpliendo sus promesas de campaña? Debe dedicarse a gobernar. Bueno, si la gente lo eligió para que cumpliera sus promesas y lo eligió justamente porque les prometió cumplirlas. Entonces, ahora que las estamos cumpliendo, evidentemente el presidente está fungiendo como gobernante porque está cumpliendo lo que les prometió que iba a hacer cuando él llegara al gobierno de la República. Entonces,
evidentemente habrán cosas que no están dentro de nuestras promesas y que luego en el camino uno las va descubriendo. Cuando llegas al gobierno revisás qué es lo que necesita el país, porque no tenés una idea completa al inicio, pero evidentemente todo lo que el presidente Bukele ha hecho hasta el momento ha sido en beneficio de la población salvadoreña. Olgui nos dice, de lo que usted había mencionado, Punta Mango, Los Mangos, unas playas maravillosas, pero para llegar a la vuelta es grande y la calle es fea. Primero sí. Dios, se dé, aquí en Oriente tenemos playas muy bonitas. No, playas hermosas, de hecho Oriente tiene un potencial a nivel de recursos naturales inmenso, todavía bastante inexplorado. Moisés, las aguas del oriente del país sobre todo están bastante inexploradas, porque nosotros hemos sido un país que ha vivido por muchos años de espaldas al mar, cuando tenemos mucho más territorio marítimo que territorio digamos, continental como tal. Entonces deberíamos de enfocarnos más a explotar nuestros recursos naturales y la estrategia de Sur City 2 pues evidentemente va en línea para explotar estos recursos que están en el oriente del país, que podamos tener pues mayor beneficio económico para todos los habitantes de esa zona. Muy bien. Ministro, hablábamos que tenemos que hablar, el presidente indicó en un tuit hace unos días, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero antes, creo que fue antes de terminar el año, que se iban a enviar 22, recordaba yo, pero usted me dice que son 20 leyes. Sí. 20 leyes que van a ser enviadas a la Asamblea Legislativa. Sí, de hecho. ¿En qué sentido van? De hecho, todas estas leyes están relacionadas con libertad financiera e inversión en el mercado de valores. Hay que recordar que nosotros vamos a emitir Bitcoin Bonds como tal. Entonces, a partir de esto, nosotros somos el primer país que va a emitir un bono Bitcoin como tal. Entonces, como nunca se ha emitido, entonces hay que regularlo, hay que emitir muchas regulaciones para eso. Eso en un sentido. En el otro sentido está el mercado regional de deuda, que nosotros somos uno de los postulantes con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que va a otorgar 150 millones para el desarrollo de ese mercado regional de deuda. Entonces, en esas dos estrategias, los bonos Bitcoin más el mercado regional de deuda, necesitan una regulación, necesitan un andamiaje jurídico como tal. Porque hoy por hoy nosotros no tenemos una ley de emisión de valores por criptoactivos, o no tenemos una ley de supervisión de exchange, por ejemplo, o no tenemos una ley de verificación de estructuradores, no tenemos una autoridad que verifique algún tipo de operaciones en el mercado de valores. Entonces, ese tipo de legislación es la que nosotros vamos a enviar a la Asamblea Legislativa para poderle dar andamiaje jurídico y certeza jurídica a todas aquellas personas que compren el bono Bitcoin o que quieran tener operaciones en nuestro mercado nacional de valores. Hay que también emitir una nueva ley de inversiones. La ley de inversiones que El Salvador tiene es bastante viejita, digamos, y ofrece solo los beneficios tradicionales, como algunas excepciones de impuestos, y no va más allá de eso. Por ejemplo, hay mucha gente, imagínate cómo estamos nosotros, Moisés, también cambiando un poco el paradigma migratorio. Mucha gente en el pasado quería salir del país y todavía tenemos algún pequeño flujo que sigue saliendo, pero por otras razones. Entonces, en el caso de El Salvador, ahora hay mucha gente que son bitcoiners que quieren obtener la ciudadanía, que quieren obtener la residencia. Pero nuestra legislación no otorga este tipo de beneficios. Si tú ves en Estados Unidos, allá le llaman visas por inversión algunas, ¿no? Entonces te dice, si usted, por decir algo, una cifra, no la recuerdo en este momento, si usted invierte 5 millones en el área de Miami, le damos residencia inmediata. Ese tipo de legislación nosotros no la tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a atraer a inversionistas? Entonces, y tú me dirás, pero ¿para qué quieren hacerse salvadoreños? Porque El Salvador se ha vuelto un hub para las criptomonedas y para todas las operaciones que tengan que ver con criptomonedas como tal. Entonces, ¿a ese nivel? A ese nivel, sí, claro. Si tú ves a Max Keiser y Stacey Herbert, por ejemplo, que son dos presentadores muy famosos de Russia Today, ellos han dicho en reiteradas ocasiones que ellos quieren nacionalizarse salvadoreños. Yo he tenido conversaciones con algunos de mis amigos o de algunos conocidos que están en el mercado de cripto y que quieren hacerse salvadoreños. Ya me preguntaron. O sea, y te lo digo personalmente, porque hay personas que directamente me han dicho, quiero ser salvadoreño, ¿cómo hago para obtener la ciudadanía?
Entonces, ¿por qué? Porque saben que El Salvador se va a convertir en este hub de criptomonedas y, primero Dios, con la integración del mercado regional de deuda, ¿no? Entonces vamos a tener también muchísimas más oportunidades. Eso tengo que preguntarle. Mercado regional de deuda, para quienes no somos economistas ni manejamos muchos temas fiscales, en las palabras más sencillas, ¿cómo se describiría y cuál sería su operación en el país? Sí. De hecho, Forbes Centroamérica, la revista Forbes Centroamérica lo retomaba, que fue de donde retomaba el presidente y dijo vamos a enviar, y con las 20 nuevas leyes que vamos a enviar a la Asamblea Legislativa, evidentemente el mercado regional de deuda, decía el presidente, debe ser en El Salvador. Pero la revista Forbes en su titular lo describía con una frase muy singular, decía el Wall Street de Centroamérica, o la Nueva York de Centroamérica, puso hace unos meses, puso la Nueva York de Centroamérica. ¿Por qué Nueva York? Todos conocemos que Wall Street está situado en Nueva York como tal, entonces, pero Wall Street es el mayor mercado de valores del mundo. Entonces, lo que se hace es básicamente ir a hacer emisiones de acciones, papel bursátil, titularizaciones, bonos. Entonces, uno va allá, nosotros como El Salvador emitimos en Nueva York actualmente. Nosotros emitimos en Nueva York. El bono 2023 se emitió en Nueva York. Entonces, y allá hay diferentes inversionistas que te compran ese bono, ¿no? Entonces, básicamente el BESI hizo una competencia a nivel regional con todos los países centroamericanos para integrar los mercados de deuda. ¿Por qué? Panamá tiene una bolsa de valores, Guatemala tiene su bolsa de valores, y así cada uno de los países. Pero no hay una bolsa de valores regional donde, por ejemplo, si Panamá dice voy a emitir un bono, lo voy a emitir en este mercado regional. No hay, para que hayan más inversionistas que puedan comprar ahí. Puede emitir en Panamá, pero no en el resto del Istmo. No puede emitir. Lo que se busca es que sea regional. Si El Salvador, bueno, hoy nosotros tenemos acuerdo con la Bolsa de Valores de Panamá, pero si yo quisiera emitir mi bono, imagínate que emita un bono para pagar el vencimiento de cualquier necesidad que tenga, ¿no? Emito un bono y lo quiero emitir en la Bolsa de Valores de Guatemala. No puedo, no estoy autorizado, porque no tengo el acuerdo. Entonces, ningún ciudadano guatemalteco me puede comprar, tiene que venir acá a comprarme. Entonces, ¿qué es lo que haríamos con el mercado regional de deuda? Si Guatemala, Panamá o cualquiera de las empresas privadas que están situadas en estos países de Centroamérica quieren emitir en El Salvador, van a tener acceso a eso. Entonces El Salvador básicamente se va a convertir en un mercado o una bolsa de valores donde los demás países, ya sean empresas privadas de todos los demás países, instituciones de los demás países o el mismo bono soberano de otros países se pueda emitir en El Salvador. ¿De Panamá a Guatemala es lo que se busca? Se busca todos los países que son miembros del BESIE. Entonces ahí está República Dominicana, Panamá, está Centroamérica. Toda Centroamérica básicamente, con la asistencia de algunos países como Corea del Sur, que es miembro también del BESIE, Argentina, Colombia, ¿no? Habría que ver qué tantas oportunidades se abren luego para poder realizar algunos convenios con las bolsas de valores mucho más grandes. Por ejemplo, la bolsa de Colombia es mucho más grande que la nuestra. No se diga pues las bolsas de Seúl, ¿verdad? Entonces hay mucho camino por recorrer y podríamos convertirnos en ese centro regional. Ahora, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Una economía dolarizada, somos punta de lanza en cripto, ¿no? Y además de eso tenemos estabilidad jurídica y somos un país en franco crecimiento en este momento, sin pues tampoco riesgo reputacional, porque hay que recordar que en los mercados de valores pues han explotado en el pasado algunos escándalos, ¿verdad? Que, por ejemplo, en Panamá, tampoco quiero hablar más de mis amigos y buenos hermanos panameños, pero sí han habido algunos temas ahí que son riesgos reputacionales que El Salvador no tiene, porque nunca hemos tenido este tipo de acciones. Así que eso es lo que nosotros estamos aprovechando. Tenemos algunas ventajas. Por ejemplo, Panamá no tiene banco central, entonces los sistemas de pago para ellos se les convierten o se les hacen mucho más difíciles para hacer todos los due diligence. Hay que recordar que en los mercados internacionales te piden pues que los bancos centrales tengan una intervención sobre los mercados de valores, sobre todo a nivel de pagos, ¿no? Para revisar todos los filtros y que se pase pues todos los
todos los prerequisitos antes de realizar una inversión, porque no se puede recibir pues dinero de cualquier parte, Sí. ¿no? Entonces, al no tener Banco Central, nosotros tenemos una ventaja por sobre Panamá, y el otro socio que está compitiendo es Dominicana. Estamos esperando a ver cuál es la resolución del BESI. Esperamos pues que en los próximos días tener un anuncio. Pero estamos bastante avanzados. El BESI decide si va a ser el Salvador, Banco Centroamericano de Integración o Económica, República Dominicana, el Banco donde estaría operando el donde mercado. estaría operando el mercado regional de deuda. Ahí el BESI va a financiar 150 millones. ¿Para qué? Primero, hay que ver toda la normativa. Segundo, hay que realizar todos los convenios con las demás bolsas de valores. O sea, hay que pagar abogados, hay que revisar, hay que contratar economistas y técnicos pues, para todos estos convenios. Entonces, buena parte de esos fondos irían para estas estructuraciones, y otra buena parte pues irían para ayudar en las primeras emisiones. Así que con los servicios de SWAT u otro tipo de servicios que se requieran para pues estructurar las primeras emisiones en El Salvador o en el país que resulte seleccionado, que como dije, pues básicamente somos tres: Panamá, Dominicana y nosotros. Panamá actualmente, como dije, tiene la desventaja de no tener Banco Central. Habría que ver cuál será la resolución que tome el BESI, pero en general, como país, nosotros estamos bastante esperanzados de que vamos a obtener la sede regional. Muy bien, bonos Bitcoin, me dijo usted, ¿se van a emitir? ¿Cuál es el procedimiento y en qué momento estamos? Nosotros estamos preparando en este momento la oferta de emisión de los Bitcoin Bonds. Estamos trabajando en conjunto con Blockstream. La gente ya conoce al señor Samsung Moe, que es una de las personas. De hecho, hoy recibimos o vamos a recibir a una comitiva de inversionistas que están interesados en la compra del bono. Esperamos que esta no sea solo la primera emisión. Algunos incluso son bastante optimistas y dicen que El Salvador podría pagar toda su deuda externa a través de la emisión de una estrategia Bitcoin o a través de la emisión de Bitcoin Bonds a una tasa mucho más, digamos, más solidaria con el país. Pero eso lo dirá el tiempo, Moisés. Por el momento estamos concentrados en la estructuración de la primera operación, un cupón de 6.5 de intereses, una emisión a 10 años, 500 millones que van a servir para infraestructura y 500 millones que se van a poner para la compra de Bitcoin como tal, y poder ganar valor o poder obtener ganancias con las apreciaciones de la moneda en los siguientes años. A partir de eso hay un desbloqueo y hay un pequeño cupón o una pequeña prima para los inversionistas que entren, porque estamos saliendo a una tasa bastante baja, que es, digamos, 6.5 si lo comparamos con el mercado tradicional, que podría andar arriba del 9 o 10 en este momento. Pues como dije, los mercados tradicionales se han vuelto complicados, pero creemos que a través de la emisión en esta red que se llama Liquid, que es de esta red dueño Blockstream como tal, podemos empezar a fondearnos en una primera emisión. La inversión inicial o la inversión mínima es de $100, o sea, es bastante solidario o cooperativo. Eso es lo que tienen estas redes. No vamos a abandonar los mercados tradicionales tampoco. Creo que nosotros debemos combinar ambas cosas como estrategia país, y aquellas cosas que se puedan hacer en el mercado tradicional de valores que se hagan, y aquellas cosas que se puedan hacer en el mercado cripto de valores pues que se hagan también, siempre y cuando beneficie a El Salvador como tal. Muy bien, y termino con estas dos preguntas de los amigos televidentes, Sí, que son básicamente lo mismo y tienen que ver con Bitcoin. Eduardo nos dice: estimado ministro, ¿qué tipo de metodología usan para la compra y venta de Bitcoin? ¿Utilizan análisis técnico? ¿Les ayuda un asset manager? ¿Hacen trading algorítmico o tienen otra estrategia? Y Dormime nos dice: no entiendo cómo generan ganancias 1000 monedas BTC si es que no se venden. siempre se está haciendo algún tipo de trading. Cuando el presidente dice hemos generado 4 millones es porque evidentemente ha habido trading, ¿no? Entonces hay un equipo que es el equipo de Chivo, el que está, digamos, totalmente metido en este tema, Moisés. Yo por mis ocupaciones evidentemente no puedo estar supervisando cada una de las compras. Claro que hay uso de tecnología y claro que hay uso de procedimientos para la compra de las monedas como tal, sino al final básicamente pareciera que son niños los que están, ¿verdad? Entonces, si la oposición y hay gente que cree que son niños los que están en el gobierno, creo que eso es su primer error, y por eso es que ellos han llegado a este nivel de rechazo popular. Al final ellos siempre menospreciaron al presidente por su juventud.
siempre menospreciaron a su gabinete de gobierno, cuando fue un gabinete de gobierno nuevo, cuando no llamaron a sus economistas, cuando no llamaron a sus asesores, se sorprendieron. Y todos empiezan a creer que por la edad que nosotros tenemos, desconocemos de todo este tipo de procedimientos, que hay procedimientos algorítmicos, que hay también algunas programaciones en informática para realizar este tipo de operaciones. Hombre, yo creo que es menospreciar también el intelecto de los salvadoreños, creer que el equipo de gobierno está como a cada cosa que se le ocurre, bueno, se nos ocurrió esto, vamos a hacer esto. No, hay una planificación, Moisés, y dentro de todo esto, nosotros somos muy respetuosos de los fondos públicos porque son fondos de los salvadoreños a los que al final también se están usando en estas operaciones. ¿Y eso? Así que estamos resguardando. El mismo Fondo Monetario Internacional ha dicho en reiteradas ocasiones que no está de acuerdo con nosotros, pero que es indudable que la implementación de Bitcoin como moneda de curso legal generó inclusión financiera, generó inversiones en El Salvador y se generó también disminución en las comisiones transaccionales para nuestra población, es decir, tenemos un mayor flujo de efectivo. Entonces, el mismo Fondo Monetario Internacional nos está validando en la evaluación del artículo 4 y lo puedes verificar en el informe, no es algo que yo me estoy inventando, está en el informe del artículo 4. Dice, no debería de ser moneda de curso legal, pero se ha logrado esto y esto y esto con esto. Entonces, creemos que nuestra estrategia está funcionando, hay que darle tiempo también a esto, o sea, no es que las estrategias económicas funcionan o obtener resultados de la noche a la mañana. En 2 o 3 años vamos a empezar a ver los resultados de las decisiones acertadas que ha tomado el presidente. Yo recuerdo que la señora Margarita Escobar decía que la vacuna en El Salvador iba a venir en 2 años, que hasta 2022 íbamos a tener vacunas. Y cuando vino la vacuna, ¿qué hizo? Se quedó callada, no salió ni a decir, miren, era mentira lo que yo estaba diciendo. Entonces, lo mismo pasa con algunos sectores que creen o menosprecian, digamos, la capacidad que tiene el equipo de gobierno. Bien, termino con esto. Edgar Iván Contreras, favor preguntarle al ministro, ¿quién es el dueño de los Bitcoin que se compraron y si están registrados en el Banco Central de Reserva? Es que el Banco Central de Reserva no es el dueño del fideicomiso como tal, el fideicomiso está en Bandesal como tal, que es el ente administrador del fideicomiso. El fideicomiso tiene entidad o tiene personería jurídica propia, es una entidad como tal, tiene una escritura de constitución, tiene un NIT, tiene todos los registros que hay que hacer en el registro de comercio y luego se empieza a operativizar. Entonces, ese trust, ¿no?, o ese fondo de inversión o ese fideicomiso es el dueño como tal de las monedas. Entonces, hay todo un andamiaje jurídico para esto. Moisés, no es que la compramos a nombre de cualquier persona, o sea, habría que ser muy bobo para creer que se puede hacer ese tipo de cosas, y sobre todo cuando implica fondos públicos. Muy bien. Ministro, gracias por haber estado con nosotros y la apertura que ha tenido para las respuestas de los amigos televidentes. Muchas gracias a ti, Moisés, y muchas gracias a todos los televidentes que nos sintonizaron a esta hora de la mañana, pues, y con mucho gusto otro día pues abordamos muchísimo más temas. Así es. Perdón, se me olvidaba. Sí. Jueves de ¿cómo que se llama? De evasores. De evasores. ¿Va a continuar? Vamos a continuar en 2022 con los jueves de evasores. Hemos recuperado alrededor de 600 millones ya. Eso le iba a preguntar. Hemos identificado algunos valores. Estamos también por presentar los resultados que obtuvimos con las auditorías a las alcaldías. Hay que recordar que se les entregaron fondos COVID y es sorprendente el nivel de corrupción y los hallazgos que nosotros hemos tenido. Así que esperamos la próxima semana realizar una conferencia de prensa para presentar algunos de los hallazgos generales de la primera ronda de alcaldías. Hemos terminado 109 auditorías de las 262, todavía nos falta una segunda parte. También estamos terminando las auditorías para el decreto 127, que había perdonado 280 millones en impuestos a algunas empresas en la legislatura anterior. Nosotros fuimos a pedir un seguimiento a la Sala de lo Constitucional y ya estamos terminando las auditorías, así que esperamos dar estas 2 noticias dentro de poco y también esperamos muy pronto realizar la inauguración
de la aduana El Amatillo, que es otra de las cosas que estamos... Que está impresionante, dice. No, está muy bonita y espero que el pueblo salvadoreño pues le guste el nivel de ejecución de obras que estamos teniendo, porque sí estamos ejecutando pensando en un país del futuro. Gracias, ministro, por habernos acompañado esta mañana. El licenciado Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda. Hacemos una pausa.